La clase que acaba de terminar, reforzamos lo que es la magnitud y el ángulo. Bueno, hay formas, el tema de hoy es formas de representar un número complejo, ¿sí? Hay al menos 4, la forma binómica, que también se le llama rectangular o cuadrática, y es la que ya hemos visto, donde z es igual a x más y. ¿Sí? Esa es mi forma rectangular y la puedo representar en el plano cartesiano, que ahora se llama plano de Argand, ¿sí? En donde en el eje de las x, ¿sí? Y el eje de las y, ahí va a quedar mi punto en esa intersección, ¿sí? Ahora se dice que necesito pasarlo a la forma polar, a la forma trigonométrica y a la forma exponencial. Entonces, si ya tengo mi número complejo, de esta forma, que es mi forma rectangular, pasarlo a la forma polar, necesito el radio y el ángulo. Y quedamos que si del número rectangular calculábamos la magnitud, ese era el radio. Ya pudimos también calcular su ángulo, ya sea de que se pueda o no se pueda por fórmula, ¿sí? Ya lo podemos deducir por medio del círculo unitario. Entonces, prácticamente ya tengo la forma polar, ¿sí? Es decir, ya tengo el radio calculando la magnitud de ese número y calculando el ángulo. Eso es su forma polar, ¿sí? De ahí pasarlo a la forma trigonométrica es únicamente utilizar esta fórmula y dice que es igual a z igual a r coseno del ángulo más i seno del ángulo. También necesito dos cosas, r y el ángulo. Por lo tanto, si ya lo puedes sacar aquí de mi forma, de mi número cuadrático, que estaba de esta forma, de mi número complejo que estaba en forma cuadrática, perdón, entonces ya puedo nada más aquí sustituir R, ¿sí? Que es la magnitud y el ángulo, ¿sí? Y listo, está pasado a su forma trigonométrica. Sí, también ya pude calcular la forma polar porque ya encontré el radio y el ángulo, lo puedo pasar a la forma exponencial en donde dice que z es igual a r por el exponencial elevado al ángulo por i. Bueno, pues ya nada más es poner el valor de r y el valor de el ángulo. Y listo, ya lo tengo en sus 4 formas de representar un número complejo. Sí, entonces ya sabíamos cómo un número complejo de la forma cuadrática, la coordenada polar dice que señala un punto diciendo la distancia y el ángulo que se forma. Y recuerden que mi punto en forma rectangular o binómica, bueno, si quedaba aquí, ¿sí? Que era el 12,5, ¿sí? Entonces, de este punto a este punto, al origen había una distancia, esa es mi magnitud, ¿sí? Y de aquí hacia acá, ¿sí? Hay un ángulo. Entonces, ese ángulo de esa distancia es en representación polar. El punto aquí en el plano cartesiano es de forma rectangular o cuadrática o binómica, ¿sí? Entonces, si pueden ver la siguiente diapositiva, dice que voy a comenzar de forma rectangular, z es igual a x más y. La forma polar es z es igual a r, el ángulo. Dice, ¿cómo voy a hacer la conversión de rectangular a polar? Es la que ya habíamos visto, donde calculábamos la magnitud. Ahora, esa magnitud en realidad es r, que es el radio, lo que ya les había mencionado, ¿sí? Porque es la distancia que hay del centro a cualquier punto. Entonces, ese es mi radio. Y dice que se calcula con la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Por eso teníamos que identificar bien quién era x, quién era y. Y ya lo hicimos por ahí en varios ejemplos. Ahora, teniendo mi número complejo de esta forma, de forma rectangular o binómica, de ahí ya tengo identificado quién es x y quién es y. Para encontrar el ángulo únicamente hay que poner tangente inverso de y sobre x. Y ya vi también las dos formas, una que la puedo realizar por esta fórmula y la otra por medio del gráfico utilizando el círculo unitario, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasaría si me dieran el radio y el ángulo y me dijeran que lo tuviera que convertir ahora a forma rectangular? Es decir, me dan el ángulo y me dan la magnitud o el radio y me dicen que ahora lo pase a esta forma, z igual a x más y. ¿Cómo voy a encontrar los valores de x y y? Están estas dos fórmulas que están aquí en la parte de aquí. Y dice, x se calcula igual a r coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, me dieron el ángulo, me dieron r, únicamente sustituyo y encuentro el valor de x. Para el valor de y únicamente cambia, en vez de ser coseno, es el seno. Entonces es r seno del ángulo. Así que las coordenadas de cualquier punto en el círculo puede ser escrita de la forma coseno del ángulo, seno del ángulo. ¿Sí? ¿Qué significa? Entonces que ese círculo unitario que había visto en esta otra parte por acá, bueno, me estoy regresando para que se pueda ver el círculo unitario grande, grande. ¿Sí? Ahí espero que ya esté apareciendo en sus pantallas el círculo unitario. Habíamos dicho entonces que estaba en grados, que estaba en radianes y por fuera del rectángulo aparecían unas coordenadas que están en azul y en rojo. En azul representa la coordenada en X y en rojo la coordenada en Y. Pero esos valores se pueden calcular, ¿sí? Estos valores me pueden dar como resultado de multiplicar R por el coseno del ángulo en el punto en el que estén. Y con eso obtengo X, ¿sí? El Y dijimos que va a ser la distancia por el seno del ángulo y me va a dar esos valores. Bueno, me vuelvo a regresar a donde estaba. Sí, entonces estaba ya aquí en esta parte de aquí, ahora lo voy a comprobar, ¿sí? Bueno, aquí vuelvo a repetir la conversión de rectangular a polar. Ya sabíamos la fórmula, el radio y el ángulo, cómo se calculaba. Y para regresar viceversa de polar a rectangular. Entonces era x igual a r coseno del ángulo y y igual a r seno del ángulo. Aquí volví a poner mi círculo unitario, aunque está más pequeño. Por eso me regresé a la otra parte. Bueno, voy a comenzar con un primer ejemplo. Ya lo tienen a la mano. Dice que A es igual. Bueno, el inciso A es igual a Z igual a 1 menos raíz de 3 por I. Si me fijo entonces, me están pidiendo que este número complejo que está en forma rectangular lo pase a su forma polar. ¿Qué necesito entonces encontrar? Necesito encontrar la magnitud o la distancia o el radio, ¿sí? Como R y el ángulo. Pues ya sé cómo se encuentra el radio, dice que es la magnitud de z, es decir, la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Como ustedes ya no tienen dificultad en este punto de identificar quién es x, aquí tengo, es 1 al cuadrado, por fórmula va el más, ¿sí? Y después de ahí me sigue el menos raíz de 3, ¿sí? Elevado al cuadrado. Recuerden que el i ya no se pone porque la fórmula aquí no dice que se ponga i. Se pone nada más los valores reales, ¿sí? De x y de y. Entonces aquí tengo menos raíz de 3 elevado al cuadrado. 1 al cuadrado ya sé que es 1. Ya sé que todo número negativo elevado a una potencia par me va a dar positivo. Por lo tanto, esta raíz, esta menos raíz de 3 elevado al cuadrado, ya sé que toda raíz, ¿sí? Raíz cuadrada, perdón, raíz cuadrada elevado a la 2 se va a anular, ¿sí? Y nada más me va a quedar el número 3. 3 más 1 es raíz de 4, ¿sí? Aquí todavía no despejo la raíz. Ahora verifico que la raíz de 4 tenga valor exacto y es 2. Entonces lo despejo y ya nada más me queda 2. Ya encontré el valor de R. Ahora me falta el ángulo. La fórmula dice que es igual al tangente inverso de y sobre x. Y ya sé quién es y, es menos raíz de 3 sobre 1. Entonces, esto es igual a decir tangente inverso de menos raíz de 3. ¿Sí? Ahora, en su calculadora, ¿qué valor les da?
Sí, a mí puede ser que mi calculadora me dé ángulo es igual a menos pi sobre 3 o me dé menos 60 grados o me dé 5 pi sobre 3 o también me dé 300 grados. ¿Cuál de todos les dio a ustedes? Les dio En 300. mi, ¿Cuánto? en mi caso Escríbanlo me en el... salió menos 60. Ok, ¿en el caso de quién? ¿Recuerden mencionar el nombre? ¿Es Eder o Giovanni? Eder, Ok, gracias, Eder. Sí, a los demás, ¿cuánto les da? A mí me dio 300 grados. A Eder le dio menos 60. Alguien, también a mí me dio 5 pi tercios o menos pi tercios. ¿Qué significa? Bueno, esto que donde aparece la pi, donde aparece pi, donde aparece la pi, donde aparece pi, ¿sí? Es en radianes, que significa mi calculadora está en R, ¿sí? De ratón. ¿Qué significa que me arroje 300 grados? Bueno, puede ser que lo esté haciendo de acuerdo a cómo se ve con el círculo unitario, ¿sí? O con su calculadora que les dio menos 60 grados. ¿A quién más le dio menos 60 grados? ¿Los demás no van haciendo el ejercicio? Giovanni, ¿cuánto te dio a ti, Giovanni? Citlali, Menos 60, profe. ok, los demás, Ángel, Sí, da menos 60, profe. ok, Ángel y Balani. El hecho de que a ustedes les dé menos 60, a mí me dé 300 grados o me dé 5 pi tercios, no significa que esté incorrecto. Todos son correctos, nada más que vistos desde otra perspectiva. Unos están como radianes, otros están como grados, unos están en el sentido contrario de las manecillas del reloj y otro en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, puede ser entonces que el número complejo me dé, como recuerden que primero va R, que es la magnitud 2, menos 60 grados o 2, 300 grados, y es correcto. O también 2, menos pi tercios o como 2,5 pi sobre 3. ¿Sí? ¿De dónde salió eso? ¿Sí? ¿Pueden confirmar si ven la siguiente pantalla? Sí, profe. Muy bien, supongamos ahora que no nos dieron el número complejo z igual a menos 1, digo, perdón, 1 menos raíz de 3i, esto que está en color verde. Supongamos que nos dieron así 2, menos 60 grados o 2, 300 grados y ahora nos dicen que lo regresemos a este valor, a 1 menos raíz de 3i. Dice, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Estas fórmulas que están aquí en color rosa, ¿sí? X igual a R coseno del ángulo, Y igual a R seno del ángulo, dice que me van a ayudar a encontrar esos valores de X y de Y tiene que ser este 1 y este menos raíz de 3, ¿sí? El primero, dice que aquí estos dos primeros, si mi calculadora está en D, pudiera ser que me dé estos valores. Voy a sustituir en esta función x es igual a r, lo voy a sustituir por 2 coseno de 300 grados. ¿Sí? Háganlo por favor y díganme cuánto les da de resultado. Su calculadora que esté en D, de dedo. 1. 1, aquí está el 1. ¿Sí? Ahora, para la coordenada y es 2 seno de 300 grados. ¿Cuánto les da ahí? ¿Alguien me puede decir cuánto les da ahí en el y? 2 seno de 300 grados. Sin miedo. ¿Menos cuánto? Escríbalo en el chat. Estoy calificando problemario, ¿eh?
Escríbanlo en el chat. ¿Cuánto les da 2 seno de 300 grados? ¿Por ahí alguien encendió su micrófono? ¿Los leo entonces? Pues, a mí me sale menos 1.73. Menos 1.7320. Giovanni también, sí, le da eso. Están en lo correcto. Sáquenle menos raíz de 3. ¿Cuánto da menos raíz de 3? Porque yo aquí no tengo menos 1.7320, ¿o sí? Tengo raíz de 3. Ajá, Citlali, gracias. Ahora, menos raíz de 3. ¿Cuánto es menos raíz de 3? Porque ella se aproximó y ya se perdió unos puntitos y ya no, a lo mejor ya no va a ser exactamente que me dé menos raíz de 3. Pero ¿cuánto es menos raíz de 3 en su calculadora? Menos 1.7320. Y demás numeritos, ¿verdad? Entonces, se fijan, aquí lo exacto es menos raíz de 3, porque si no, no estoy llegando a este número Z que estoy buscando. Ahorita les voy a decir de dónde salió, ¿sí? Ahora, si yo tengo en radian esta otra parte de acá, comprueben cuánto es 2 coseno de menos 60 grados, ¿sí? Eder realiza esta, 2 coseno de menos 60 grados, Citlali, 2 seno de menos 60 grados. ¿Cuánto es Eder y cuánto es Citlali? Eder, A mí me calcula sale X. 1. 1. Citlali, ¿cuánto da Y? Ayúdale, Giovanni. Me dio menos 1.73. Menos 1. 1.73. Exacto. Y si Sí, se profe, fijan, da menos 1.7320. gracias, sí, vuelve a dar lo mismo. Por eso les decía que ya fuera menos 60 o 300, significa que están en lo correcto. Ahora, únicamente hay que ubicar dónde queda ese punto, ¿sí? Aquí va en sentido de las manecillas y va en sentido, los 300 va en sentido contrario, ¿sí? Entonces, debo de graficarlo. Debo de graficarlo y ahorita lo voy a graficar para que me dé una idea dónde está, en qué espacio, en qué cuadrante queda ese número, ¿sí? Entonces, pero yo no puedo poner aquí menos 1.73 porque aquí tengo raíz de 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero lo voy a graficar. ¿Recuerdan del número? ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Le voy a poner Z es igual a 1 menos SQRT de 3, ¿sí? Por I. Ahí está, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, el punto quedó en el cuarto cuadrante. Yo necesito la distancia que hay de aquí a acá, ¿sí? Y el ángulo. Aquí lo voy a poner como vector, ¿sí? A ese punto Z para que se pueda ver. Aquí lo puse como un vector, ¿sí? Entonces, esos menos 60 grados están de aquí a aquí. Es decir, da la vuelta completa, ¿sí? Son los 360. Pero como él le dio menos 60, ¿sí? O a los que les dio menos 60, eso significa que va del punto aquí donde, de aquí hacia acá, ¿sí? En el sentido de las manecillas del reloj, por eso dio negativo. Entonces, ¿cómo voy a saber que me van a dar los 300 grados? Bueno, porque voy a dar la vuelta completa y son 360, menos esos 60 que les dio, me va a dar los 300. Y ustedes aquí con el comando apolar, ¿sí? Del número complejo, ya sea aquí cualquiera de los dos, el complejo o el vector, porque aquí ya dibujé un vector, ¿sí? Le voy a poner de Z y me da, fíjense bien, 2,300. Le puedo utilizar el mismo comando apolar, pero ahora perdón, apolar, pero ahora no del complejo, sino del vector, porque le puse que me dibujara como un vector. Entonces, el vector se llama U. ¿Sí? Y ustedes pueden ver que también es lo mismo. La magnitud es 2, es decir, del origen aquí hay una distancia de 2 y el ángulo, ¿sí? En sentido contrario de las manecillas del reloj son 360. Fíjense bien dónde quedó el punto, ¿sí?
Sí, ¿sí lo alcanzaron a ver aquí? Sí, profa. Ok, ahora me voy a ir con mi círculo unitario. ¿Sí? Entonces, dice, ¿de dónde saqué este menos raíz de 3? Porque a mí me da 1.7320. Como es negativo, bueno, lo hago negativo. Pero ahora fíjense bien, ¿sí están viendo ahí su círculo, el círculo unitario que está ahí? Profe. Ok, entonces, por favor, ¿recuerdan dónde quedó mi punto? Quedaba aquí, donde está, es este punto que está aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver? De aquí a aquí hay 30, aquí hay otros 15, aquí hay otro. Entonces, los 300 grados están aquí en este puntito que está aquí, que dice que en grados, en sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces positivos son 360 grados. En radianes son 5 pi tercios. ¿Sí? Ahí a la mayoría de ustedes en su calculadora les dio menos 60, significa que va en sentido de las manecillas del reloj, avanza y llega hasta aquí, hasta el 300, ¿sí? Y llega aquí. Entonces, en radianes, ¿cómo sería en radianes? Bueno, pues en radianes sería el menos pi tercios, ¿sí? Recuerden que aquí va un pi tercio, otro pi tercio, van dos, y aquí otro va otro pi tercio, o sea, completarían tres pi tercios, ¿sí? Aquí. Entonces, este punto me quedó aquí, pero lo vamos a manejar así en grados. Por ahí, recuerden de apagar su micrófono, ¿sí? Entonces, se fijaron aquí, me dio 300 grados. ¿Alguien puede ver qué punto dice, en qué coordenadas está aquí este punto de 300 grados? ¿Qué coordenadas tiene? Un medio, coma, menos, ¿qué? La raíz de 3 sobre 2. Sobre 2. Ahora, si ustedes se fijan, no coincide con el punto que tengo, pero recuerden que este tiene longitud 1, es decir, tiene radio 1. De aquí a aquí tiene radio 1. El número que yo acabo de calcular allá, ¿cuánto tenía de radio o de magnitud? ¿Cuánto tenía de radio? ¿Se acuerdan? No tiene 1. Sí, este tiene 1, pero aquel tiene, ¿cuánto dijimos? ¿Sí lo están viendo aquí? ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale R? O la magnitud, como le quieran Vale llamar. 2. Vale 2, aquí está, ¿sí? Y ya lo hicimos acá y aquí también lo tiene. Vale 2, ¿sí? Vale 2, ya sea que les dijeron 2,300 grados o 2, menos 60 grados, si está en grados. Ahora fíjense bien, en el círculo unitario les dio un medio, aquí está, revisen esto que está en azul, les dio este par ordenado o estas coordenadas x, y, un medio, coma, menos raíz de 3 sobre 2. Pero ahora ahí ese radio es de radio 1. Sin embargo, ahora yo lo voy a multiplicar por el radio que tengo aquí, que es 2. Aquí está 2 por un medio, me queda 2 sobre 2, 2 por menos raíz de 3 sobre 2, me queda menos 2 por raíz de 3 entre 2. 2 entre 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 entre 2? 1. 1. 1, 1, y esa es la coordenada en X, que es este 1 que tenía aquí, y que es este 1 que me dio acá. Por eso se dice que la coordenada en X tiene que ver con el coseno, ¿sí? Es este 1 de este número que está aquí. El siguiente, fíjense bien, es menos 2 por raíz de 3 entre 2. Este 2 entre 2, ¿qué pasa? Se elimina, ¿verdad? O se hace 1, ¿sí? Entonces ya nada más me queda menos raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Y este es el valor en Y que va junto con la parte imaginaria y coincide con el que tengo.
Por eso aquí el 2 seno de 300 grados me daba igual a menos 1.73, pero realmente o exactamente es menos raíz de 3. Y ya sea que fuera con 300 grados o con 60 grados, de todas maneras me da lo mismo. ¿Sí quedó claro aquí de dónde salió? Sí, profe. Bueno, entonces ya pude pasar de rectangular a polar y viceversa, ¿sí? Si me están dando la coordenada polar, para pasarlo a número, a forma rectangular o binómica como estaba aquí, 1 menos raíz de 3i, únicamente empleo estas fórmulas que están aquí. R coseno del ángulo y igual a R seno del ángulo. Me auxilio de mi círculo unitario, ¿sí? Para valores más exactos, aunque les aclaro, funciona cuando es para ángulos notables. Con ángulos notables son aquellos que son de 30, 45 y 60 grados en esa proporción. Entonces, con ellos sí se puede encontrar el valor exacto. Con los demás, daría así como ahorita les dio, menos 1.732, ¿sí? Que es aproximadamente, ¿sí? Pero de manera exacta, aquí está. Bueno, si lo quiero pasar de rectangular a trigonométrica, voy a emplear en este caso el mismo ejemplo. El mismo ejemplo, z igual a 1 menos raíz de 3i. Dice que para pasarlo a la forma trigonométrica es z igual a r por el coseno del ángulo más i seno del ángulo. Por lo tanto, para poder sustituir en esta fórmula, únicamente tengo que encontrar r y el ángulo. Y ya habíamos dicho que r es la magnitud que se calcula con la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya lo había hecho. Es el radio o la magnitud es 2, ¿sí? O la distancia. El ángulo, ya dijimos que me puede dar, ¿sí? Al sustituir en esta fórmula, me puede dar menos pi tercios, menos 5 pi tercios, o me puede dar menos 60 grados o 300 grados. Cualquiera de ellos es correcto. ¿Sí? Entonces, en esta parte, si está su calculadora en R, sí, y les dio esto, únicamente hay que sustituir R coseno del ángulo, entonces voy a poner 2 coseno, el ángulo, es menos pi tercios más I seno menos pi tercios, ¿sí? Esto estoy utilizando en sentido de las manecillas del reloj, pero pudiera ser que estoy utilizando en sentido contrario, ¿sí? Y apoyado de mi círculo unitario. Entonces, únicamente sustituyo y pondría 5 pi tercios más 5 pi tercios aquí, multiplicado por 2. Pero si su calculadora, como la de Eder, Citlali, que estaba en D, de dedo, que significa grados, bueno, entonces ellos pondrían 2 coseno, entre paréntesis, menos 60 grados más I por el seno de menos 60 grados. Y esta forma ya está en la forma trigonométrica, ¿sí? Es decir, pasé de mi número rectangular, este que tengo aquí, lo pasé a su forma trigonométrica. Aquí mismo yo lo tengo ya en su forma polar. ¿Por qué? Porque ya encontré el radio y el ángulo. Lo tengo en la forma trigonométrica. Si por algo, ¿sí? Ya sé cómo identificar los ángulos positivos, de acuerdo a la gráfica, yo podría poner 2 coseno de 300 grados más i seno de 300 grados. Y de todas maneras, también es correcto. ¿Hay aquí alguna duda? No, profe. No, profe. Gracias. Nos pasamos a la siguiente forma. Bueno, aquí está nada más para que comprobaran, ¿sí? Está lo mismo. Si se fijan, 2 coseno de menos 60 grados, ya lo hicimos, ¿sí? Está en grados, está en radianes, ¿sí? Ahora me voy a pasar a la otra forma, el número complejo en su forma exponencial. Y dice que para pasar a forma exponencial es z igual a r por el exponencial elevado al ángulo por i. Aquí tengo dos fórmulas para pasar de grados a radianes, ¿sí? De radianes, entonces grados por pi entre 180. De radianes a grados, entonces es radianes por 180 entre pi. Y por si lo quisieran transformar lo que tienen a grados a radianes y comprobar eso que les dije para no pasar su calculadora a radianes, bueno, lo pueden hacer con esta fórmula. Pero si no, lo dejan en grados.
Ahora fíjense bien, el ejemplo de la forma exponencial de un número complejo. Sigo utilizando el mismo número para no estar como volviendo a hacer doble trabajo. Entonces, z es igual a 1 menos raíz de 3i. Es el mismo que ya vengo manejando desde la primera conversión. Ya sé entonces cómo encontrar el valor de r, o el radio, o la magnitud, ¿sí? Vale 2. El ángulo, ya dijimos que puede ser positivo o negativo en radianes o en grados. Aquí tengo menos 60 y 300 grados. Entonces, yo puedo sustituir y poner z es igual a r. ¿Quién es r? De acuerdo a esta fórmula, es 2 por el exponencial elevado a la 300 grados y es correcto. ¿Sí? Giovanni, Citlali, Eder pueden tener z es igual a 2 exponencial a la menos 60 grados y es también correcto. Aunque lo ideal, les repito, es que el ángulo esté positivo. Entonces, si alguien lo tiene en radianes, también es correcto. ¿Hasta aquí alguna duda?